Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Acá estamos. Bueno, en primer lugar me quiero solidarizar por el incidente. Pero no, son dos imbéciles. Siempre hay gente que cree que la mejor forma de persuadir a alguien es agredirlo, ¿no? Son imbéciles, bueno. No hay que llevarle la punta. Pero bueno, como decías recién, habló el presidente, y yo diría, en lo económico, bueno, del discurso en general probablemente vas a hablar con Daniel Gataz, que seguramente lo ha escuchado con atención, pero de lo económico yo diría era previsiblemente general, digamos, no ninguna precisión, y no se podría pretender alguna precisión. Entonces, como nuestra intención es decir, a ver qué puede ocurrir en la economía, simplemente digamos que el presidente reforzó aquella idea de que hay que aumentar el poder de compra, ratificó con mucha fuerza que Argentina está en una situación muy complicada desde el punto de vista de sus obligaciones, dijo estamos virtualmente al borde del default. Yo en realidad creo que el diferimiento que se hizo durante el gobierno anterior ya es una forma atenuada de default. Y a su vez dijo que el presupuesto no lo iban a tratar porque era el presupuesto que había enviado el gobierno anterior y que él va a enviar uno nuevo, ¿no es cierto? Insistió en que va a tratar de fomentar la actividad, etcétera, etcétera. Ahora, de a ratos lo enfocaban a Martín Guzmán, el economista. Yo le voy a pedir al director que pongamos la primera imagen, que es una cara conocida porque es la del presidente. El presidente, ¿no? Sí, señor. Ahora, la siguiente, que es la del ministro, es menos conocido, Martín Guzmán, es un economista muy joven. 37 años, ¿no? 37 años, estudió en la Universidad de La Plata, trabajó creo que tiene una muy buena relación con Heyman, que es un economista que también dio clases en La Plata. Y es discípulo de Joshua Stiglitz. Ha trabajado con Stiglitz y sigue trabajando en un instituto sobre el nuevo pensamiento económico. Pero ¿qué es lo que está pensando, digamos? Me voy a adelantar a decir que si yo miro el gabinete que ha hecho Fernández, vuelvo a insistir en que a mí me gustaría que hubiera un ministro de Economía fuerte, ¿cierto? Que no cometiera el error de Macri, de tener varios ministros, entonces después hay problemas de coordinación. Sí, tampoco la exageración midiendo la austeridad, tener 20 y pico, 30 y pico de ministerios y el subsecretaría y secretaría, ¿no? Sí, pero además particionar mucho las decisiones que tienen que ver con lo económico exige un nivel de coordinación mucho mayor, ¿no? Claro. Y a mí me da la impresión que es como si Martín Guzmán fuera el ministro de la deuda externa. Matías Culfas fuera el ministro de la reactivación de la actividad económica. Pese fuera un ministro de la política monetaria, ¿no? Mercedes Marcó del Pon, un ministro de ingresos tributarios. Y a mí me parece que eso puede complicar. De hecho, Martín Guzmán lo que más conoce es obviamente sobre la discusión de las deudas soberanas, digamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que piensa, digamos? ¿Cuál es la idea que tiene presente? Él el año en septiembre, dio un curso en la UBA, ¿no? Le voy a pedir que pongamos la primera placa. Que veamos esta placa. Esa placa está en el curso que él dio en la UBA. Esa placa. Sí. Es una placa que en realidad salió originariamente de un trabajo de dos economistas norteamericanos que publicó The Economist. Y ahí están todos los default que hay hasta 2014, ¿no? ¿Por qué él usó esta placa en el curso? Porque él ha estudiado mucho el problema de reestructuraciones de deuda soberana. Ahí tenemos Argentina, ¿ves? Desde 1800 hasta 2014, 8 veces defaulteó la deuda. Ya ahora le tenemos que agregar el 9º, ¿no es cierto? Bueno, y ahí está la lista. Es interesante ver que si uno mira los primeros lugares de la lista, son todos países de América Latina. Sí, lo cual debería llevar a pensar algo sobre un problema estructural de la restricción externa, que los economistas de CEPAL han estudiado mucho. Y países emergentes. Sí. Bueno, esto forma parte, digo, del curso que dio en la UBA. Le voy a pedir la placa siguiente al director, que ese es el curso que dio. Fue del 5 al 8 de agosto de 2019. Yo creí que había sido en septiembre. En realidad creo que la presentación la hizo en septiembre, pero digamos, es relativamente reciente. Él dio un curso sobre deuda, ¿no? Ha tenido la gentileza de mandarme además las placas de, digamos, la presentación en PowerPoint.
Pero no es esto lo que yo voy a tomar para decir qué es lo que él está pensando. Porque después de eso, Ricardo, en noviembre 19, estuvo en una reunión que se hizo en Naciones Unidas sobre manejo de la deuda, de crisis, ¿sí? Dice, deuda soberana, resolución de crisis de deuda soberana, ¿será esta vez diferente? Esa pregunta, ¿será esta vez diferente? La pregunta con la cual él terminó la charla y la presentación que dio en Ginebra ese día 19 de octubre. Y yo creo que ahí está lo que él cree y creo que es lo que va a tratar de hacer. Fíjate, vamos a seleccionar solo alguna expresión. Eso que dice ahí, dice, el próximo gran test de crisis de deuda soberana va a ser Argentina, ¿no? Y él dice cuál es el camino, el sendero que habría que seguir para recobrar la sustentabilidad, ¿no? Lo primero que dice es vamos a reperfilar, le decimos ahora, sí, es un neologismo, sí, a los tenedores de bonos privados, ¿no? Entonces dice que no va a pagar servicios ni del principal ni de los intereses, o sea, sí, ni del capital ni de los intereses, 2020-2021. Hago la aclaración que más allá que ahí dice 2020-2021, en lo que él dijo, habló de 2 o 3 años, pero claro, tomemos 2020-2021. En ese periodo va a tratar de que se converja a un superávit primario, ¿no es cierto?, y a un superávit comercial. Y dice, porque eso que sea consistente con las deudas y la velocidad con que hay que hacerlo, hay que tener cierto cuidado que no genere desestabilización. Eso tiene que ver con el punto siguiente. Él dice, nosotros no tenemos que tomar más fondos del Fondo Monetario, porque lo que él tiene pensado es que tomar fondos del Fondo Monetario para pagarle a los tenedores privados, eso en realidad va a venir acompañado de exigencias de austeridad fiscal que no nos van a permitir salir de la recesión. Esa es la idea que tiene. Entonces dice, si hubiese el último punto ahí dice, si hubiese algunos desembolsos que vinieran del fondo, esos deben ser utilizados para inversiones, para inversión de producción de bienes transables, porque está pensando en la necesidad de tener, digamos, los dólares necesarios después de 2 años para poder atender los servicios de la deuda, ¿no? Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Este punto. Sí. Bueno, la idea que está ahí es que él dice, no pagamos, eso nos va a liberar algunos recursos, claro, ¿no es cierto? Pero a su vez vamos a tratar de mejorar las cuentas públicas. Perfecto. ¿Cómo se reactiva el consumo si vas a hacer ahorro sobre esto? Bueno, después déjame que vaya después a eso. Ah, bueno. No, te creí que después me quedé con esa. Porque acá no termina el sendero que propone Martín Guzmán. Ajá, a ver. La placa siguiente, que es la continuación de esta, pido disculpas, no tuve tiempo de traducirla, entonces usamos esta así, pero total. Dice, eso que dice ahí, la negociación de buena fe, es porque las Naciones Unidas sacaron unas resoluciones donde uno de los puntos primeros es que hay que negociar de buena fe. Él dice, me voy a sentar de buena fe a negociar, no voy a defaultear la deuda en el mes que queda, ¿no es cierto? Vamos a fijarnos metas que van a estar en línea con lograr la sustentabilidad de la deuda. Ahora, después dice una cosa muy importante. Él dice, el límite para llegar a una negociación exitosa de todas estas cosas es marzo de 2020. Es marzo del 2020. ¿Por qué? Porque dice, si en realidad avanzamos más, nos demoramos mucho, vamos a tener efectos desestabilizadores, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que él dice, ¿no? Esa es la idea que tiene. Vamos a ir en orden de preguntas antes de llegar a la tuya. La primera pregunta es, ¿será posible hacer eso con la deuda? ¿Será posible diferir los pagos? Por más que se habla de buena fe y se habla de que no va a haber quitas, en realidad, si yo difiero un pago, el valor presente de ese título cae. O sea, habría 3 razones ahí. Primero, que el Fondo Monetario tiene la mayor parte del dinero invertido en la Argentina. Segundo, una decisión política del mismo Fondo Monetario, que sabes perfectamente bien, si no te hay una buena relación con Trump, es difícil que... Se puede complicar. Se puede complicar. Pero digamos, hay un gran interrogante, que seguramente lo conocen quienes están más cerca de esa discusión, sobre si existe espacio para renegociar en esos términos, ¿no?
La agenda de él, que es esto que hemos puesto acá, fíjate los problemas que tiene, ¿no? Tiene la deuda, tiene que ver qué va a hacer con el dólar, ¿eh? Hay quienes están proponiendo desdoblar el mercado, hay quienes están proponiendo devaluar. Mi impresión personal es que va a seguir la restricción sí, de los $200 y se agregará alguna otra cosa. Por eso Fernández no habló del tema. Probablemente se agregue alguna otra cosa, alguna retención sobre los gastos en el exterior, alguna cosa adicional, ¿no? Seguramente también, pensando en términos de las necesidades del Estado, que esto que pongo allá abajo, la cuestión fiscal, ingresos y gastos, en ingresos, sin lugar a duda, vamos a tener novedades de materia impositiva, seguramente, sí. Probablemente después de hacer un cálculo de cómo está el tipo de cambio real, el precio internacional de los commodities, resuelvan aumentar el nivel de las retenciones. Y la idea esa de aumentar la demanda efectiva, es decir, salario, asignaciones, jubilaciones y pensiones, me parece que allí es donde van a tener un corredor muy estrecho, Ricardo. Me parece que el problema central que va a tener el gobierno es que de un lado va a tener algunos objetivos y que van a entrar en contradicción con otros. Objetivos de mediano plazo, que es recuperar la salud fiscal, van a estar en contradicción con el objetivo de recuperar la demanda efectiva en el corto plazo, porque el sector público, dar un aumento fijo, por ejemplo, le va a llegar. Sí. Y al sector privado, sobre todo a las empresas pequeñas, se les va a complicar. Digo, las empresas pequeñas tienen un impacto más grande del salario dentro de la estructura de costo. Y si se resuelven aumentos, va a haber presiones inflacionarias de costo, de manera tal que, digo, va a ser un corredor bastante estrecho y van a tener que monitorear muy bien cómo van adoptando las medidas. Tengo la impresión que en marzo del 2020 o Martín Guzmán va a poder presentar de que cerró el acuerdo o va a haber otro ministro económico. Claro, se va a tener que ir. Hay un dato, por eso yo te preguntaba el segundo ese aporte que hacías ahí con respecto al tema, porque si vos vas a ahorrar, tenés que, ¿cómo le da el consumo? Macri emitió un DNU de 400.000 millones para poder emitir, le va a dejar 150, 170, y ellos promueven llevarlo a 700.000 millones. Bueno, todavía no se ha visto bien eso. Dicen. Sin lugar a duda, es probable que, digamos, ¿cuál es el límite para la emisión? El límite para la emisión es la demanda de dinero, es decir, lo que la gente quiere tener. Y eso tendrán que ir viéndolo, ¿no? Ahí el último punto decía política monetaria. Por eso me fijaba porque en materia de política monetaria, de nuevo, ahí hay un tema que tiene que coordinar el señor Pese, seguramente con Guzmán, ¿no? Y ni qué hablar con Matías Culfas, que va a estar con los empresarios diciendo, mire, va a venir la reactivación. O sea que tenemos por delante unos meses calientes, interesantes, digamos, para analizar. Alfredito, ¿nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene.